Hola a todos, gente extraña y enferma de YouTube. Sean bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Whitble y en esta ocasión les voy a traer un video muy interesante sobre algunos cambios y explicaciones que voy a hacer de las Hardcore Expedition, dado que han hecho algunos cambios en los parches. Desde hace dos parches realmente han cambiado un poquito las Hardcore Expedition y me ha llamado la atención, y vengo a platicar un poco con ustedes para ver cómo es lo que yo he sentido y cómo es lo que han sentido ustedes con estos parches. Bueno chicos, es una información rápida. Yo estoy en Twitch todos los días de un horario de 17 UTC a 20 UTC más o menos, dependiendo de stream todos los días, y te puedes conseguir demasiados premios por ver el stream, que serían los puntos del canal. Aquí puedes ver todo lo que puedes canjear, que comienza desde un premium hasta un mamut, ok, por 1.000.000 de puntos. Otra cosa que es que hago sorteos todos los días en este canal para viewers y para suscriptores cuando se llega a una meta en específica, y para viewers o para todos podría decirse, lo hago cada 2 o 3 horas para que estén atentos al stream. Muchas gracias por estar viendo esto, sigamos con el video. Lo primero que tenemos que hablar es que hace poco la W de la ballesta, sí, la W de la ballesta ha recibido un bufeo y un nerfeo al mismo tiempo, dado que pues ha recibido un nerfeo del 10% al CM que daba al momento de tirar una trampa. Esto podría afectar en algunas pools, pero realmente se ha reflejado un poquito, no mucho y tampoco muy estrepitosamente, pero ya le bajaron desde un 50% desde hace mucho tiempo, no sé cómo los años tenía 50%, ahora tiene 30%, entonces sí hay una diferencia notoria al momento de hacer una pool, en más que nada en Ravensclaw. Otra cosa que han hecho es de que de 5 segundos ya bajaron a 4.23 segundos, entonces es un bufeo al momento de hacer el combo, entonces esto podría dar un poquito más daño y emparejarla más al momento de hacer el combo contra un Frost o contra otra ballesta, ¿ok? Entonces esto es un bufeo a la ballesta y barra nerfeo por eso, ¿no? También una cosa que hicieron es de que le subieron 10% más de velocidad de movimiento, antes tenía 20 y ahora tiene 30%, entonces al momento de tirar una W y que esta explote, pues vas a correr un poquito más. Esto serviría para esquivar, esto serviría para el PvP, pero estamos enfocándonos en el HC, así que muy bueno este bufeo que hicieron hace dos parches. Me gustó mucho, ya lo había notado, pero no lo había dicho porque no le había mucho relevancia al momento de hacer un video, ¿ok? Otra cosa de la que vamos a hablar va a ser de la capa de Morgana. Sí, la capa de Morgana recibe un bufeo, dado que le quitan 20 segundos que antes tenían. Entonces, ahora el Frost va a poder utilizar la capa mucho más rápido y en algunas pools donde antes no la podía utilizar, porque recordemos que la capa tiene mucho CD, de aproximadamente 90 segundos, 1 minuto y medio, pero ahora tiene 20 segundos menos. Entonces esto podría ser un poquito más beneficioso para la gente que usa el Frost, como yo, como algunos amigos. Entonces el Frost pues aumenta más su daño y es un poquito mejor que la ballesta que hace rato, ¿no? Siempre ha sido mejor, pero ahora es un poquito mejor, ¿ok? Bueno chicos, en los nuevos cambios que ha habido actualmente, pues hemos visto que se ha visto también afectado el healer en su rama del healer normal, al momento de healer los bosses o algunas pools, a su rama de healer DPS, que ya lo han visto y que sirve, pero ahora está un poquito más nerfeado, ¿ok? Sigamos con el tema. Recientemente en el parche que sacaron anteriormente, en la nota del parche decía que la chaqueta real sería nerfeada del un 50% de CD que daba a 30% solamente para el portador de la chaqueta, pero para los usuarios sigue siendo 50% de CD durante los segundos que dura la chaqueta. Esto te inhabilita para poder hacer doble beam, o sea, antes realmente se utilizaba la R, la W, y cuando volvías a utilizar la W estaba al 100% de su potencia durante todo el rayo. Esto ayudaba mucho al momento de healer los bosses y algunas pulls. Ahora ya no es posible, ahora te cuesta un poquito más healer los bosses, se sigue haciendo sin ningún problema, pero ahora solamente se podría hacer el doble beam solamente si está el Shadowcaller o algún DPS utilizando la doble chaqueta y tú utilizas el rayo al momento de que lo utilice esa persona, dado que para las demás personas sigue siendo el 50% de CD que da, ¿ok? Otra cosa que han cambiado es de que han quitado la última pasiva del bastón de todos los healers, que es la que te daba velocidad de ataque. Y pues esto era muy importante al momento de ser healer DPS, dado que te pues daba mucha ventaja al momento de pegar las Q cuando no había chaqueta. Ahora el healer DPS pues es un poco inferior a lo que era antes, ya no va a servir tanto en mapas que no tengas doble chaqueta. Sí o sí tiene que tener doble chaqueta de una persona, ya sea el Shadowcaller, y él mismo ya no si la usa él mismo como antes se hacía, de que el Shadowcaller podía llevar doble túnica y él la doble chaqueta, pues ahora no serviría tanto porque esto bajaría mucho su daño, dado que pues el nerfeo se maximiza mucho al portador, ¿no?
Entonces ahora, pues si tú planeas o usabas el healer DPS, pues va a ser mucho inferior ahora. Y pues realmente te podrías imaginar pues que ahora es mejor una ballesta o un frost. Pero si tú te sientes más seguro con el healer DPS, sigue sirviendo, ya no es tanto como antes. Pero si te lo usas para un tanque que va aprendiendo, o un tanque que pues realmente le gusta que lo healeen cuando la caga o cuando hace algo mal, pues realmente sigue sirviendo. Sigue siendo su función de hacer daño y curar. Pero ya no es lo mismo que antes, para que lo tengan en cuenta. Y esto ha sido todos los cambios que he visto alrededor de los dos parches. Un resumen: han bufeo a la ballesta, bufeo al frost, pero nerfeo completamente válido al healer, entre comillas, ¿no? Porque ese nerfeo a la chaqueta y el bastón fueron cambios hechos para las Dungeon corruptas y para la de niebla. Entonces, cosas que afectan en el PvP, pues nos afectan en el PvE. Así es Albion y así va a ser siempre. Muchas gracias por haber visto este video, algo cortito, solamente era un resumen sobre los nerfeos y bufeos que hicieron en estos parches. Mi nombre es Witchblade, hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle like y los veo luego.